Llegaron también Rodrigo Guillot, responsable de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, periodista, colaborador de Sin Línea MX, y Gustavo Balanzá Portillo, consultor económico financiero. Rodrigo, te saludo primero a ti, ¿cómo estás? Rodrigo. Bueno, creo que no está listo Rodrigo. Compañeros, te saludo, Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? El gusto siempre es mío cuando me invitas y saludo a todo tu auditorio. Gracias. Rodrigo Guillot, ¿andas por ahí o todavía tenemos problemas para la conexión? Ahí anda Rodrigo ya. ¿Cómo te va, Rodrigo? Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí, muy agradecido, como siempre. Oigan, a ver, vamos a entrarle para dejar la víbora chillando. Eh, eh, Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que la oficina de Enrique Peña Nieto gastaba 3,800 millones de pesos al año y ahora solo 600 millones de pesos al año. Para aquellos que dicen que las cosas no cambiaron y que este gobierno es peor que los anteriores, pues una muestra más de lo jodidos que andan, que necesitan ir al oftalmólogo, mi querido Gustavo. Así es, ¿no? O sea, creo que estaban muy acostumbrados a que de parte de las oficinas de gobierno pues se pagaran ciertos lujos, ¿no? Lo comentabas hace unos momentos. También recordarles cómo se les pagaba a los medios tradicionales para que viajaran también, por ejemplo, ¿no? Con los presidentes para cubrir las notas y fueran los medios oficialistas. Ellos sí recibían este tipo de prebendas para poder comunicar lo que ellos quisieran comunicar. Creo que estos números y al momento en que podamos saber el detalle de ellos, pues nos puede dar mucho la idea de qué es el presidente Andrés Manuel, qué es la cuarta transformación. Es un gobierno que no necesita el tipo de gasto que tenían este tipo de gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, donde derrochaban totalmente el dinero que pertenece a todos los mexicanos. Y a distinción, el presidente Andrés Manuel se mueve como siempre lo hemos conocido, con la humildad necesaria, con lo necesario justamente para poder andar. Él no necesita del pago para poder mantener su popularidad a la alza. Él ya está dentro del corazón del pueblo mexicano y el actuar día a día, muy importante, porque él refrenda en lo que hace desde gobierno para las personas, refrenda estos dichos. Entonces, es clarísimo la gran diferencia. Antes se tenía que pagar para poder posicionar a gobiernos que jodían a las personas y hoy en día esto no es necesario porque desde gobierno para la gente hay una transmisión directa de bienestar. A ver, mi querido Rodrigo Guillot, precisamente por esta austeridad es que se va Santiago Nieto, por ejemplo, ¿no? Por esta austeridad con la que está al fondo, hasta las últimas consecuencias el presidente, es que podemos darnos cuenta del tamaño de los gastos y de cómo se servían con la cuchara grande en gobiernos pasados. Claro, hay que ver cómo se distribuye el presupuesto en los periodos neoliberales y cómo sucede ahora. Y vamos a ver un enorme crecimiento en el gasto social, en los proyectos clave de desarrollo para el sur del país y en las entregas, las transferencias monetarias para la gente más necesitada, que hay que decirlo, esta medida ha sido la que permitió que la recuperación económica de México sea un ejemplo para el mundo. El mundo empezó con la pandemia a destinar más dinero al gasto público, a transferir dinero a las personas más necesitadas. México ya lo había comenzado antes de que supiéramos de que iba a pasar una pandemia, porque es la política neoliberal de Andrés Manuel. Y cuando hablamos del gasto de la oficina de presidencia en el sexenio pasado y en este, además de lo que comenta muy bien mi compañero, que es el gasto en publicidad, yo me vienen a la mente dos imágenes, hombre. Peña Nieto abordando un avión lujosísimo con toda su familia, con todo el séquito de maquillistas, gente que disfrazaba a cada uno de ellos, asesores de imagen, etcétera, todo la parafernalia, viajando a las cumbres y gastando millonadas en ropa de lujo, en restaurantes finos, etcétera, 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 ¿no? Esta imagen del poder visto como el espacio desde el que las personas se proyectaban como por encima de la gente, como algo inalcanzable. Eduardo, Eduardo Verástegui tomándose un vinito en el avión presidencial. Digo, perdón, para ayudarte, mi querido Rodrigo.
Estas frivolidades, exactamente. Y vemos a Andrés Manuel viajando en avión comercial y yendo a Washington, a una de los espacios multilaterales más importantes en el mundo, como es el Consejo de Seguridad de la ONU, en vuelo comercial y saludando a la gente, y por ahí comentabas que a lo mejor en el avión lo abucheaban y algunos le aplaudieron, exponiéndose a la gente, conviviendo día a día con ellos. Claro que son dos imágenes muy distintas, pero no se quedan en las imágenes. Estas imágenes reflejan toda la concepción de lo político y de la política que tenemos en nuestro movimiento y que tenían los neoliberales y que siguen defendiendo, ¿no? Por eso que no terminan de entender cómo un hombre tan sencillo que caminaba con los indígenas chontales, que habla coloquialmente, que recorrió el país 2 o 3 veces y que lo sigue haciendo, de origen humilde, pues derrotó a toda una clase política que viajaba en avión privado, que usaba trajes de diseñador, que comía en restaurantes de lujo, ¿no? Ellos no concebían. Déjame ponerte sobre la mesa esto, que va de la mano. El INE iría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se concreta el recorte de 5,000 millones de pesos a su gasto. Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, ya había calificado esto como un recorte desmedido y que afirmó ponía en grave riesgo la organización de la revocación de mandato. Bueno, pues irían hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación los del INE, Rodrigo Guillot, para defender el dinero, hablando de dinero precisamente. Bueno, hace unos días estuvo Lorenzo Córdoba compareciendo por sus pifias al frente del INE y lo dejó muy en claro, ¿no? No solamente no están de acuerdo, no van a adoptar esta línea de la austeridad republicana, sino que constantemente beligeran, van en contra de nuestro movimiento y del presidente. Se quejaban algunos legisladores aquí de que sucedía que el INE pretendía estar por encima de la soberanía del Poder Legislativo. Es decir, el INE, durante los procesos electorales pasados, pretendía hacer que la Cámara de Diputados obedeciera a los lineamientos del INE, cuando la Cámara de Diputados es un poder y el INE es solamente un instituto, ¿no?, nacional, electoral, pero un instituto que no tiene jurisdicción para ordenarle a quienes crean las leyes, las aprueban o las rechazan, pues cómo conducirse. Entonces, desacatando las instrucciones del Poder Legislativo, pero además siendo faccioso, es decir, atacando al presidente y atacando al partido del presidente y haciéndose de la vista gorda de lo que sucede con los partidos de la oposición. Claro, eso lo explicas cuando no solamente ves los grandes salarios, sino que ves las tranzas, sino que ves las relaciones entre los funcionarios y los funcionarios del INE, antes IFE, y los funcionarios del Estado, los partidos políticos y sus grandes trampas, porque pertenecen a esta misma lógica que llaman de la transición a la democracia, ¿no? Que ellos dicen que cuando gana Fox, ya México es una democracia, sin adjetivos, decía Waldenberg, porque ya hay elecciones y porque ya hay votaciones, aunque se hagan fraudes electorales o aunque la desigualdad económica, política y social no permitiera, como sigue sucediendo, y eso es contra lo que Morena combate, pues que las personas tengan el derecho efectivamente realizado de participar en la democracia. Es decir, ellos defienden esta idea institucionalista en donde las personas que son excluidas de esta representación institucional, pues simplemente son ignoradas. Nosotros, claro, en cambio, estamos defendiendo que las personas que han sido históricamente excluidas, pues sean incluidas, y por eso reivindicamos al pueblo, y no terminan de entenderlo, y no se quieren separar de sus lujos, de sus grandes ingresos, de este sentimiento de élite, de soy un funcionario muy importante, gano cuántos miles de pesos, de una vida de lujo totalmente alejado de las condiciones de vida de la población. Por eso no somos iguales, porque nosotros defendemos que no puede haber un gobierno, ni un INE, ni ningún organismo del Estado rico cuando hay un pueblo que sufre de pobreza. Y ya que estamos en estos trotes, Gustavo, ahí te leo esta nota. Silvano Aureoles vivía en un búnker en Palacio de Gobierno de Michoacán. El exgobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, vivía en un búnker habilitado con muros y ventanas con blindaje antibalas, así como un pasadizo secreto a manera de ruta de escape. El mandatario michoacano, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, abrió a los medios de comunicación las puertas del área exclusiva de la Casa de Gobierno de ese estado para mostrar el búnker de Aureoles,
y que se utilizó durante los últimos 5 años. Trabajadores de la Casa de Gobierno dijeron que la habitación que ocupó era conocida como el búnker al tener blindaje en sus paredes, techo y ventanales, a diferencia de las otras 7 que integran el inmueble, de las cuales 3 están destinadas para la servidumbre que atendía a los mandatarios las 24 horas del día. El área privada incluye 3 helipuertos, cancha de tenis, otra de baloncesto, 2 albercas, salón de eventos, 2 comedores, una terraza, un balcón, 3 jacuzzis, 10 baños y un área de gimnasio que se encontró vacía. Pero como se le vinieron encima, Silvano ya apareció y dice que no vivió en un búnker, que es la Casa de Gobierno, y que no le hizo ningún arreglo. Hoy varios medios de comunicación retomaron la información sobre las condiciones en las que viví como gobernador de Michoacán, y al respecto quiero ser muy claro. No es un búnker, es la Casa de Gobierno en la que han vivido otros gobernadores de Michoacán. No le hice ni un solo arreglo en los 3 años que estuve viviendo ahí. Nada de lo que hay en esa casa se construyó en mi administración. Bueno, pues hasta medio menso Silvano, porque queda claro que para él no era ostentoso, no era extraño, y pues lo usó. La diferencia entre el actual gobernador, que dijo, ni madres, Gustavo. Gustavo. Listo. Sí, a ver. Disculpa, ahí tuve una baja, discúlpame, sí escucho todo. Me sorprende, ¿no? Porque no había un búnker, era un palacio donde vivía Silvano Aureoles. Entendemos por qué después hizo los teatros y los shows que protagonizó, porque imagínate todo lo que no hubiéramos conocido, Vicente y auditorio, de estos personajes, porque sí, ciertamente es que ellos sí se sentían dueños, amos y señores. Lo dijo Andrés Manuel durante muchos años, pero ahora sabemos con datos precisos, con hechos, cómo vivían estas personas. Vivían como jeques árabes, básicamente, a través de lo que la gente producía y a través de lo que era de todos nosotros los mexicanos. La gran diferencia que hoy tenemos, y que es muchísima, somos muy diferentes, entendemos las realidades porque ellos no entendían una realidad muy grande dentro del país, de los millones de pobres que generaron, de las desigualdades, del desempleo, de los migrantes forzados involuntariamente a salir del país, etcétera. Estos fenómenos que ellos ignoraban y que por eso reciben tanto odio, hay que decirlo de esta forma, de la mayoría del pueblo mexicano, porque el contraste era enorme. Vivían a costa y como jeques árabes y costeaban a través de los presupuestos, tanto de Estado como federales, todos los lujos y todo lo que ellos quisieran para ellos mismos y para sus familiares, amigos, programas que sí eran clientelares, que no buscaban un beneficio para las personas, que no buscaban eliminar las desigualdades existentes. Ellos solamente buscaban, como bien lo proyectan hoy mismo con sus propias experiencias, que dicen, los programas sociales hoy son clientelares y buscan solamente generar una base electoral. No, hasta el mismo Coneval hoy indica que estos programas sociales sí sirven para poder eliminar las desigualdades existentes hoy en el país, que ellos mismos provocaron, con todas sus estructuras, con todos sus desfalcos, con todos los negocios que ellos hacían a costa del pueblo mexicano. Llevamos cerca de 30 años o más a través de estas políticas, de esas estructuras que obligaban a las personas a vivir en pobreza extrema en cada uno de los estados de México, y cada vez estas desigualdades se marcaban abismalmente en cada sexenio y en cada año que pasaban en gobiernos de este tipo. Andrés Manuel y los gobernadores en turno están haciendo una labor impresionante en primera para poder dar al pueblo mexicano un informe de cómo vivían estas personas y cómo es que no se debe de gobernar. Ellos están implementando la visión colectivo, primero el pueblo, primero las personas más necesitadas, porque somos servidores públicos y hay que tener esa congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y este es un ejemplo, Silvano Aureoles. Claro, Bayra y lo que mencionaban acerca de Ciro y de Lorenzo Córdoba, por ejemplo, ¿a qué van a ir a presentarse ante un juez? A ver si a defenderlo
la mínima dignidad que les queda, si es que tienen dignidad, acerca de todo el daño que han causado, que viven y siguen viviendo como reyes y que no son capaces de entender que no se puede tener un tipo de salario de esa magnitud con las necesidades actuales que hoy tenemos. Es un descaro, Vicente. Son miserables, son mezquinos. Hay que llamarlos por su nombre y como son. Y todavía tienen el descaro de decir a los demás, a los que entendemos estas realidades, que nosotros somos unos resentidos, Cam. O sea, uno cuando les muestra la realidad y les enseña cómo es que sus políticas dejaron al pueblo mexicano, somos resentidos. Nosotros somos los que tenemos el odio dentro. No, disculpen, señores. Ustedes tenían como esclavos, literalmente como esclavos, a los mexicanos. Rodrigo, pues Gustavo, es importante escuchar estas voces, que son las voces que suben a tribuna, que son las voces fuertes que tienen que ser escuchadas. Rodrigo, pues qué interesante que lo plantee así, este debate entre los que no entienden o no están conectados y los que no necesariamente habían gobernado, habían estado en el poder, pero que vienen de abajo, Rodrigo. Sí, pues creo que esa es la esencia de nuestro movimiento, ¿no? Estar en contacto con la gente. Por ejemplo, Aureoles, yo sé que nos cae muy mal Aureoles y con mucha razón, pues nos cae muy mal porque el tipo es un criminal que además ha mentido sistemáticamente, ha intentado golpear al gobierno federal ante organismos internacionales, es un tipo detestable, pero hay que entender que es uno de una clase política que estamos desterrando y que estamos luchando contra eso constantemente. Por eso lo que decía la compañía María Clemente es importante. Nuestro movimiento no solo está sentando las bases jurídicas de la cuarta transformación, que es el esqueleto del proyecto, porque sin un asentamiento legal, pues la transformación se quedaría en un solo sexenio, pero también en los hechos, en las decisiones políticas al interior del movimiento, en los actores políticos a los que se les está dando espacio, pues estamos también buscando reivindicar estos grupos que no han sido escuchados y por eso tenemos una composición social que va de todas las regiones, de todas las formas de vida, de todos los orígenes, y creo que eso es una cosa muy valiosa en Morena. Yo creo la esencia de nuestro movimiento es eso, que estamos constantemente conectados con lo popular, que venimos muchos y muchas de origen popular, hay quienes no, pero en Morena la mayoría de la gente que estamos construyendo ese partido tenemos un origen popular y estamos tomando las decisiones, construyendo las decisiones que esperamos definan al país en las próximas décadas. A eso aspiramos, a tomar el poder y a no soltarlo y a construir un país para todas y para todos. Eso no lo vas a ver en el PAN, no lo vas a ver en el PRI, esos son pequeños nichos de poder, pequeñas agrupaciones familiares, empresariales, mercantiles, que usaban el poder para enriquecerse. Nosotros queremos el poder para transformar. Por eso es un orgullo militar con compañeras como María Clemente y por eso es un orgullo seguir construyendo Morena todos los días. Y oigo a Rodrigo Guillot y me da mucha risa lo que escribe en Twitter Claudio X González, Gustavo. ¿Cómo ves, Gus Gus? Dice, se ve cada vez más fuerte y sólida. La coalición va por México y lo escribe con mayúsculas. Indispensable para lo que viene. Me tiro por la ventana, Dios. cabrón. Ay, Dios, Claudio X González. Vale, a ver. ¿De qué hablar? Yo lo vi en un espacio, fíjate que hizo un espacio también en Twitter, el hombre. Realmente es que no tiene ni una sola idea como para poder dar la vuelta a lo mal que está hoy la oposición. Dice que está sólida. ¿De dónde? Teniendo a un Jorge Triana, por ejemplo, un desperdicio de curul totalmente en tribuna, a una Margarita Zavala, por ejemplo, que no sabe ni siquiera hilar un par de ideas claras para poder discutir el presupuesto y que termina siendo la burla, más allá de que es una descarada y que no tiene un ápice de moral de hablar de la niñez, de hablar de estos problemas sociales que ellos causaron. Lo de Claudio X González, a esto yo le llamo que está desesperado. Está desesperado porque ha gastado millones,
como el empresario que es, y no ha tenido ningún redituable posible con las apuestas que ha hecho. Todo lo que ha invertido para poder intentar derrocar, afectar, golpetear, difamar tanto al gobierno de Andrés Manuel como a sus mismos integrantes y referentes, le ha salido mal, porque los hechos hablan por sí solo. Claudio X González hoy en día sí que es un traidor a la nación, porque todo lo que está haciendo para poder beneficiar a la clase élite, como bien lo mencionaba Rodrigo, a la clase que siempre se ha visto beneficiada de presupuestos, de adjudicaciones directas. Él sabe perfectamente de esto, porque sus asociaciones reciben adjudicaciones directas de los gobiernos anteriores, y de ahí nacía su sueldo, y de ahí nacían también, por ejemplo, investigaciones para su empresa de parte de instituciones del Estado, y esto es lo que a ellos más les enoja, que su negocio ya no continúa a costa del gobierno y a costa de los presupuestos de los mexicanos. Dice que está sólida, cada vez más sólida. Yo lo veo, sí, yo sí veo que esté un camino sólido, ahora que lo recapacito, sí lo veo sólido para el basurero de la historia, porque poco a poco cada uno de estos partidos se van a ir al basurero, ahí donde pertenecen, ahí donde siempre debieron estar, Vicente. Así es. Oye, para cerrar, Rodrigo Guillot, pues nos toca también enfrentar la infodemia y buscar, también es periodismo, desmentir fake news. Veía que señalaban que se había llevado a su hijo a Nueva York, a su hijo menor de edad, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que el niño llevaba una chamarra Gucci y no sé qué otras cosas. Bueno, no es imagen de estos días y no es el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente fue a Nueva York con Marcelo Ebrard y con otro acompañante, el jefe de la ayudantía, Daniel Azaf. Tengo entendido que solamente viajaron 3 personas a Nueva York, pero te digo que anda brava la oposición, andan bravos buscando de alguna manera hacerle un hoyo a la 4T, y cuando digo un hoyo es porque la considero como una balsa en la que o nos salvamos todos o nos fregamos todos. Y estos de la oposición buscan hacerle un agujero precisamente a la 4T, Rodrigo. Pues sí, Vicente, están muy molestos. Siguen derrota tras derrota y son de un nivel intelectual, moral, político despreciable. El presidente demostró en el Consejo de Seguridad de la ONU que el proyecto de nación es viable para el mundo. O sea, el hombre fue a decir lo que ha dicho siempre en México en campaña, en las mañaneras, a una de las máximas tribunas de la Organización de las Naciones Unidas como presidente del Consejo de Seguridad. Y ha defendido el modelo nacional económico donde se pone primero a los pobres. ¿Qué significa esto? Que estimulamos antes el consumo de las personas, que una persona pueda comprar alimentos, ropa, juguetes, etcétera, etcétera. El consumo va antes que la producción empresarial. Esta es básicamente la lógica que Andrés Manuel impulsa a través de las transferencias monetarias en los programas sociales. Y eso funcionó muy bien, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se le llamaba keynesianismo. Se estimulaba el consumo para que así entonces la gente comprando hiciera crecer la economía. Primero los pobres es eso, por eso las transferencias monetarias. Y funcionó. El mundo, después de la pandemia, empezó a hacer transferencias monetarias similares a las que Andrés empezó a hacer desde que fue jefe de gobierno y después de 2018 en la presidencia. Y lo ha dicho ante el G20, lo ha dicho ante todos los organismos internacionales en los que habla, y dice, nosotros estamos proponiendo un modelo post-neoliberal y utiliza las mismas reflexiones sobre la corrupción, sobre la moralidad, sobre la acción política, sobre la justicia social, tanto en la ONU como en la mañanera, como en el lugar donde se para. Es un hombre que tiene exactamente el mismo discurso, que tiene exactamente el mismo comportamiento, sin importar el contexto en el que se encuentra. Y eso los tiene locos, porque esperaban que saliera mal parado Andrés Manuel del Consejo de Seguridad, y salió reforzado y llegó gracias al respaldo de toda América Latina y el Caribe, de ese tamaño. Y ellos pues tienen aquí a Margarita Zavala
que no pueda hilar dos frases en la Comisión de Hacienda, me parece, en Cámara de Diputados. De verdad, es un nivel, es que no tienen referentes, no tienen candidato para el 24, no tienen un solo legislador o legisladora que conecte dos ideas o que pueda reflexionar algo interesante. Están desesperados, la oposicióncita de Claudio X, pues básicamente se está quejando de que los aplanábamos, de que usábamos nuestra aplanadora legislativa. Pues sí, es la aplanadora popular, así la denomino yo, porque claro que vamos a usar nuestras mayorías. Y están desesperados porque todo su show mediático, sus fotos, sus reuniones, no sirven para detener el proyecto de la 4T, porque el proyecto de la 4T tiene el apoyo popular. Y esa es mi conclusión. Tenemos el apoyo popular. Y eso ha fortalecido mucho a Andrés. Y no solo eso, Andrés tiene una legitimidad enorme a nivel internacional y a nivel nacional. Y vamos a seguir construyendo y vamos a seguir cosechando victorias políticas, sociales, electorales, morales en México. Así es. Rodrigo Guillot, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, para que te busque, para que te lea en tus trincheras? Pues estamos en todas las redes sociales como Rodrigo Guillot. Me parece que ustedes tienen la bonomía, la gentileza de poner ahí mi Twitter, que es el lugar en donde más damos el debate político. Agradecerte, como siempre, Vicente, a todo tu equipo por la invitación, por estos espacios que son vitales para seguir dando el debate y para seguir generando ideas en el espacio público. Un abrazo y muchas gracias. Claro que sí, Rodrigo. Gus, ¿en dónde te encuentran a ti? ¿En dónde estás? Claro que sí, Vicente. Me encuentran en Twitter como @soygusgus1 y también en TikTok, ahí donde estamos subiendo videos sobre lo que pasa de la 4T, @soygusgus, ahí me encuentran. Y como siempre, agradecerte, Vicente, este espacio libre, a ti y a todo tu auditorio y a todo tu equipo, un fuerte abrazo. Un abrazote, gracias muchachos por acompañarnos, que pasen excelente noche. Y bueno, vámonos de...